Perspectiva cambiada. Prólogo. El monólogo de Matsushita Chiaki. Venir a esta escuela le había parecido una idea brillante cuando se enteró de ella hace todos esos meses. Después de todo, una escuela que casi te garantizaba una buena educación que te llevaría a una vida igualmente buena si te graduabas de ella era el sueño de todos, ¿no? No tenía ningún plan extraordinario para su vida antes de postularse a la escuela secundaria de crianza avanzada, pero una vez que estuvo aquí, comenzó a planear apuntar un poco más alto. Nada demasiado especial, por supuesto, porque todavía tenía la intención de vivir una vida simple y buena sin las complicaciones que traería consigo un trabajo exigente, pero sería un desperdicio si dejaba pasar la oportunidad que esta escuela ofrecía. Luego, un mes después de su inscripción, se reveló el sistema de clases y todo cambió. Aunque confiaba en sus habilidades, no se hacía ilusiones. Soy simplemente un excelente estudiante, pero no un genio, después de todo. Ella sola no sería suficiente para cambiar las noticias a su favor, por lo que su clase necesitaría confiar en otros estudiantes brillantes para avanzar a la clase A. Con eso en mente, analizó a sus compañeros de clase, especialmente a aquellos a los que no había prestado mucha atención antes, para ver si había alguien que pudiera resultar útil. Los resultados fueron desalentadores. Por supuesto, estaban Horikita y Hirata. Este último había sido una piedra angular de la clase desde el primer día, demostrando ser un miembro valioso de la clase una y otra vez, aunque ella lo encontraba un poco ingenuo, mientras que el primero era más distante. Al principio, había pensado que Horikita era más o menos inútil, ya que toda su brillantez se desperdiciaba en ella mientras no pudiera cooperar con la clase debido a su falta de habilidades de comunicación. De manera algo sorprendente, había logrado mejorar desde el comienzo del año y, de hecho, los llevó a la victoria durante el examen especial en la isla deshabitada, así que tal vez todavía había esperanza para ella. Luego, también estaba Kushida. Horikita carecía de habilidades de comunicación, pero sobresalía en ellas más que nadie en su año y, al mismo tiempo, lograba obtener buenas calificaciones, lo que la colocaba en lo más alto de la jerarquía de la escuela. Tal vez incluso se podría agregar a Karuizawa a la lista por su influencia en la clase, aunque su carácter bajó un poco su puntaje. Probablemente no necesitaba explicar por qué Kenji no podía ser considerado útil en lo más mínimo. Desafortunadamente, eso era todo. 3 estudiantes que podían aspirar a competir con las otras clases, un posible activo y un candidato poco fiable. Incluso si se incluía a sí misma en esa lista, eso no era suficiente para avanzar a la clase A. Esa era la conclusión a la que había llegado. Ella estaba segura de que era superior a la mayoría de sus compañeros de año, pero no hasta el punto de poder luchar contra los mejores estudiantes. Si lo miráramos desde una perspectiva más amplia, yo debería estar dentro del 10% de los mejores del año. A pesar de eso, no me hice un nombre en la clase D. En cambio, estaba en algún lugar cerca de la mitad de la jerarquía, solo porque decidí ocultar mi fuerza. Después de todo, ¿por qué debería molestarme en darlo todo si no hay ninguna ventaja en ello? Mis calificaciones siguen siendo excelentes, pero mientras el estigma de ser uno de los estudiantes que no pudieron avanzar a la clase A se cierne sobre mi cabeza, eso no sirve de mucho. Francamente hablando, estar en esta escuela era una desventaja tanto para las personas de la clase B a la D como una ventaja para la clase A. Sabiendo eso, decidió simplemente disfrutar de su vida escolar y solo obtener buenas calificaciones para tener una buena oportunidad de ser aceptada en una buena universidad. Eso sería suficiente para ella. Tal vez no pudiera ingresar a una universidad de primer nivel, pero al menos a una buena. De esta manera, evitaba tanto los celos como la molestia de otros estudiantes que dependían de ella para recibir ayuda y que la seguirían a donde sea que fuera si mostraba su verdadera fuerza. Ella vivía en un segundo plano, divirtiéndose con sus amigos y creando recuerdos que podría atesorar durante años. Eso era todo lo que podía obtener de esta escuela y, como tal, aprovecharía al máximo. Al menos ese había sido su plan, pero fue entonces cuando notó algo extraño. O, para ser más precisos, alguien extraño. Ayanokiki Yotaka, un chico de su clase que no se notaba en lo más mínimo. Simplemente no había nada en él que destacara, ya fueran sus calificaciones, sus habilidades físicas o cualquier otra cosa. Su presencia era casi inexistente, lo que le permitía desaparecer sin problemas en el fondo, sin que nadie notara su ausencia. Recordó haber pensado en algún momento que era una pena que no fuera más proactivo. Objetivamente hablando, era bastante guapo, por lo que probablemente sería algo popular entre las chicas si fuera más extrovertido. No solo eso, la impresión que tuvo al observarlo durante las últimas semanas fue que era más maduro que la mayoría de los chicos de su año, lo que le daba una ventaja inmediata sobre ellas en lo que respecta a la personalidad. Sin embargo, debido a varias cosas que había observado, su impresión de él había cambiado recientemente. Lo primero fue su relación con Horikita. Eso en sí no era nada nuevo, por supuesto, y, de hecho, fue el tema de conversación de la clase durante bastante tiempo a principios de año. Como él era el único con el que ella hablaba regularmente, eso era de esperar. Incluso había rumores de que estaban saliendo en secreto. Sin embargo, gradualmente se volvieron menos interesantes para hablar cuando no sucedió nada digno de mención. Ahora estaba convencida de que era eso mismo lo que le permitía a Ayanokiji pasar desapercibido incluso cuando Horikita comenzó a tomar un papel más activo en su clase. Había estado a su lado desde el principio, por lo que era natural que permaneciera allí incluso ahora, ¿verdad? Eso era lo que la gente pensaba, algo de lo que ella no estaba excluida. Todos simplemente se olvidaron de él, pensando en él como poco más que el seguidor y secuaz de Horikita que hacía lo que le decían en el mejor de los casos, un pequeño engranaje en sus planes. Pero cuanto más pensaba en ello, menos sentido tenía.
Incluso los intentos prolongados de Kushida de hacerse amiga de ella habían fallado, pero Ayanokji, alguien sin habilidades comunicativas de las que hablar, de alguna manera lo logró. Orikita, una solitaria que se mantuvo firme en su opinión sin ceder ni un poco, cambió lo suficiente como para convertirse en la líder de su clase, mientras que el que siempre estaba de su lado permaneció igual, llegando incluso a mantenerse completamente fuera de la vista cuando debería ser un estudiante destacado en su año. Estuvo involucrado en cada evento importante que ocurrió desde su inscripción, pero nadie lo relacionó con ellos cuando surgieron en la conversación. Además, para ser un solitario, estaba inusualmente conectado con otras personas prominentes. Ella no iría tan lejos como para decir que era amigo de alguien aparte de Orikita, aunque incluso eso era un poco exagerado, pero las interacciones que tenía con Hirata y Kushida, bueno, para ser justos, ambos eran amigos de todos y sería propio de ellos acercarse a un obvio solitario, así que tal vez ella estaba leyendo demasiado entre líneas. Aunque todavía pensaba que algo en su interacción con ambos era diferente, incluso si no podía precisar qué era exactamente. Mucho más interesante fue el desarrollo de la situación con Karuizawa. No lo habría notado si no hubiera prestado mucha atención a con quien interactuaba, pero desde el crucero, Karuizawa le lanzaba una cantidad sospechosa de miradas. Eran discretas, de eso no había duda, y al principio, no le había dado mucha importancia, pero después de unas semanas de observarlos, estaba convencida de que había algo más que algo tan simple como un flechazo. Y también estaba aquella vez que los había visto jugar en la piscina durante las vacaciones de verano, cuando ella había regresado ese día porque había olvidado algo. De todos modos, lo más importante con diferencia fue algo que había aprendido de Chabashira Sensei hacía apenas unos días. De repente se dio cuenta, y como nadie más se había dado cuenta, de que una vez que Orikita se retiró durante el examen de la isla, ya no deberían haber tenido un líder. Pero eso era imposible. Debía haber habido un líder, así es como funcionaba el examen. En realidad, deberían haber sido descalificados en el momento en que Orikita se retiró porque las reglas decían que el líder no podía cambiarse. O al menos eso creía hasta que volvió a repasar las reglas y encontró un pequeño resquicio. No se puede cambiar a los líderes sin una razón legítima. Retirarse por enfermedad sería una de esas razones, ¿no? Ahora bien, eso planteaba la pregunta de por qué Orikita no había mencionado ese punto cuando explicó su plan que les había dado la victoria a su clase. Por supuesto, podría ser que simplemente lo hubiera olvidado o que pensara que no era importante, aunque considerando que había muchos detalles más o menos sin importancia en su explicación, eso no le parecía correcto. Además, ahora que lo pensaba un poco más, también parecía bastante nerviosa durante su explicación, especialmente cuando alguien le hizo una pregunta sobre más detalles. En ese entonces, asumió que era así porque no estaba acostumbrada a hablar con tanta gente a la vez, pero ahora ya no estaba tan segura. Entonces, decidió investigar más a fondo y tomó una decisión un tanto arriesgada. Habló con Chabashira Sensei. Era un gran paso para alguien como ella que prefería mantenerse en un segundo plano, por lo que estaba naturalmente nerviosa, pero estaba preparada para hacerlo incluso si eso la ponía en la mira de Sensei. De todos modos, esa mujer no estaba muy interesada en la clase, por lo que el peligro de que esa decisión se volviera en su contra era mínimo. En esta escuela, no había casi nada que no se pudiera comprar con puntos, y decidió aprovechar ese hecho. Si bien había gastado bastante al principio antes de que se revelara la verdad sobre el sistema de puntos, no había sido tan derrochadora como la mayoría de sus compañeros de clase, lo que significa que todavía tenía algunos recursos disponibles y estaba preparada para usarlos todos para descubrir la verdad. Inesperadamente, Sensei había sido más comunicativa de lo que ella podría haber previsto. De hecho, parecía casi emocionada de que alguien estuviera cuestionando ese evento. Tal vez necesito reevaluar mi impresión de ella, pensó. Podría ser malo si me acerco a ella nuevamente sin comprender completamente sus motivos. Al final, no necesitó pagar ni un solo punto para descubrir algunos datos interesantes. Primero, Ayanokji había llevado a Orikita inconsciente al campamento donde estaban los maestros, lo que significa que su historia de que se retiró por su cuenta era una mentira. En segundo lugar, Ayanokji se convirtió en el nuevo líder de la clase por el resto del examen sin mencionarlo a nadie, tal como Orikita no se lo había contado a nadie después. En tercer lugar, Ayanokji había nombrado a los líderes de las otras clases en ese mismo momento. No era imposible que solo estuviera siguiendo las órdenes de Orikita, pero considerando todo, eso se estaba volviendo cada vez más improbable con cada cosa nueva que descubría. Después de todo, la historia oficial que les habían contado estaba plagada de mentiras y ese no sería el caso si no hubiera nada que ocultar. La conclusión de todo esto fue fácil. Ayanokji Kiyotaka no era un estudiante promedio, ni siquiera uno excelente, sino uno brillante. Era una existencia que logró controlar su clase desde las sombras para ganar contra las otras clases sin que ninguna de ellas se diera cuenta de nada, un ser que era superior incluso a Hirata y Orikita. Le hizo preguntarse cómo no había terminado en la clase antes de concluir que debía ser similar a ella y solo quería una vida fácil y sencilla. Ese pensamiento la hizo sentir mareada por alguna razón. Pero no importaba. Él era parte de la clase D y eso era lo importante. Estaba convencida de que con él podrían estar a la altura de las demás clases. Había sido demasiado pronto para perder la esperanza de graduarse de la clase A, ahora lo sabía y tenía la intención de aprovechar ese nuevo recurso. Con sus habilidades, podría ser útil si se lo proponía, especialmente si alguien como él estaba detrás para empujarla en la dirección correcta. Todo lo que necesitaba hacer ahora era lograr que él cooperara con ella y, en última instancia, con la clase.
El primer movimiento 1-1, la conversación entre él, Karuizawa, Hirata y Horikita había progresado prácticamente como él había predicho con respecto a que se dieron cuenta de la naturaleza del examen del zodíaco y luego idearon una estrategia sobre cómo la clase debería continuar avanzando, aunque la propuesta de Hirata de incluir a Kushida para controlar a algunos de los estudiantes más problemáticos fue un poco sorprendente. El rechazo de Horikita, por otro lado, no tanto. Bueno, llamarlo una conversación entre los cuatro era un poco exagerado. Después de todo, él no había hablado mucho durante la reunión. No, él solo estaba allí para observar. Al final, el plan de cooperación de Horikita y Hirata no había resultado ser lo más interesante de la reunión, ya que ese papel le correspondía a Karuizawa. Era bueno ver que ella y Hirata habían aprendido a ser más convincentes en su falsa relación, llegando incluso a llamarse por su nombre de pila. Me gustaría llamarlo así también, pensó con un poco de decepción, pero eso es imposible por ahora, supongo. Sin embargo, fue solo después de que su reunión terminó y él estaba en camino de regreso a su dormitorio que sucedió la cosa más inesperada. Disculpe, dijo una voz alegre detrás de él. ¿Tiene un minuto, Ayano Kouji-kun? Al darse la vuelta, había una chica adolescente de estatura media, con el pelo largo y castaño, con flequillo peinado hacia la derecha y ojos azules. Vestía su uniforme escolar y estaba de pie, ligeramente inclinada hacia adelante, con las manos tras la espalda y una sonrisa en los labios, mientras esperaba que él respondiera. Matsushita-san, dijo, qué sorpresa. Voy a encontrarme con alguien, ¿te importaría ser breve? Eso era mentira, por supuesto. Si bien nunca habían interactuado realmente entre sí, él sabía lo suficiente sobre Matsushita Chiaki como para entender que ella no debería tener una razón para hablar con él, lo que significaba que esto probablemente terminaría en algo molesto si se quedaba con ella por mucho tiempo. Oh, entonces, perdón por molestarte, inclinó la cabeza. Pero, ¿no vas a volver a los dormitorios ahora mismo? Hace un clima muy agradable, así que ¿por qué no te reúnes con Sub-kun afuera? Parpadeó. No creo haberte dicho con quién me encontraré. Ahora era su turno de parpadear mientras se inclinaba un poco más hacia adelante, lo que casi lo hizo dar un paso ante su repentina cercanía, e inclinó un poco la cabeza. No, pero no tienes muchos otros amigos además de él, ¿verdad? Lo vi ir a los dormitorios también hace unos minutos y estaba realmente confundida porque no parece del tipo que se queda adentro cuando el clima es bueno y podría hacer deporte en su lugar, pero pensé que tendría sentido si ustedes dos se encuentran allí. Ella le hizo una pequeña reverencia. Perdón por asumir cosas. Ah, pensó. ¿Es así? No. No hay problema. Tienes razón, después de todo. Sin embargo, me sorprende que sepas quiénes son mis amigos. Para ser honesto, no esperaba que supieras siquiera mi nombre. Pero no sabías también mi nombre aunque nunca habíamos hablado antes. Pero eso es diferente, dijo. ¿No es normal que un niño sepa el nombre de las chicas lindas de su clase? Bueno, eso es al menos lo que dijeron Sud y los demás. Se preguntó si el ligero rubor en sus mejillas era una señal de que tenían razón y que él había hecho lo correcto al decir eso o no. Bueno, sin duda eres más directo de lo que pensaba, dijo antes de empezar a reír. Pero no deberías decirle eso a una chica en la cara. Podrían malinterpretar tus intenciones, ¿sabes? Bueno, de todos modos no tenía pensado contárselo a nadie más. Solo lo había dicho para desconcertarla. Después de todo, la gente tiende a dejar que las cosas se agrieten cuando están nerviosas y esperaba que ella dijera algo que delatara que lo había estado observando durante algunas semanas. ¿Y no me malinterpretaste? Por supuesto que no, dijo ella con una gran sonrisa. Creo que te conozco un poco mejor. Es poco probable, pensó. Era mucho más probable que ella hubiera llegado a una conclusión errónea basándose en lo que había observado de él. Sin embargo, podría haber visto algún fragmento de la verdad considerando que realmente se acercó a mí. ¿Quieres decir por qué me acosaste durante las últimas 3 semanas? Decidió ir con la verdad cruda a continuación, llamándolo acecho intencional en lugar de seguimiento para que sonara más serio. ¿Qué? Dijo ella, como si no tuviera ni idea de lo que estaba diciendo, mientras inclinaba la cabeza un poco más. Lo siento, pero no entiendo. Él debe confesar que su actuación fue bastante buena. Si él no supiera con certeza que ella lo había observado, no habría habido nada en su lenguaje corporal que la delatara. El ángulo en el que inclinó la cabeza, la forma en que abrió un poco los ojos para parecer más inocente, el leve puchero de sus labios que mostraba indicios sobre su acusación, e incluso su voz que no tenía nada más que sorpresa en ella. Todo su acto fue absolutamente perfecto. Desafortunadamente, eso también fue exactamente lo que la delató. Los humanos no eran perfectos, ni siquiera cerca, y eso se reflejaba en la forma en que se comportaban, lo que la hacía parecer sospechosa para aquellos que sabían qué buscar. Era un poco como un niño que intentaba parecer inocente después de hacer algo malo y exageraba por completo, dejando en claro a sus padres que estaba ocultando algo. Lo que ella hizo fue representar un papel. Si tuviera que adivinar, diría que probablemente había ensayado su pose e imitación frente a un espejo innumerables veces para perfeccionarla tanto como lo había hecho, al igual que otras personas, para ensayar su sonrisa. Sin embargo, eso en sí mismo no era lo impresionante. Una simple sonrisa era una cosa, pero poder usar todo su cuerpo para mostrar emociones falsas a pedido sin cometer un error o parecer fuera de lugar no era algo fácil. Su acto probablemente engañaría a todos los estudiantes de esta escuela, aparte de algunos de los más observadores como Rien. Hasta ahora, Matsushita no había destacado en absoluto, pero ahora que veía su talento de primera mano, se preguntaba qué más estaba escondiendo. Me refiero a todas las veces que me miras furtivamente durante la clase o cuando me ves cuando sales con tus amigos, dijo finalmente, continuando con la verdad.
No es normal, por eso tiende a destacarse. Eso no era del todo cierto, ya que ella era más o menos sutil, pero no veía ninguna razón para decir eso. Mezclar la verdad con mentiras siempre era un buen enfoque. ¿Qué quieres decir con no es normal? Preguntó ella, todavía actuando confundida, aunque valía la pena mencionar que ya no negaba su acusación. Bueno, normalmente no te quedas mirando a gente que no conoces, ¿verdad? Ella negó con la cabeza. No realmente, pero puede haber excepciones. Por ejemplo, puede que te haya buscado porque estoy enamorada de ti. Él se habría sentido más feliz con ese comentario si ella no lo hubiera dicho de manera tan despreocupada. No creo que una chica bonita como tú esté interesada en un chico insulso como yo. Eso la hizo reír. No deberías subestimarte, ¿sabes? De repente, extendió la mano y agarró su bíceps derecho. Quiero decir, lo vi durante la clase de natación, pero estás muy en forma, ¿no? Su acción audaz lo desconcertó un poco, lo cual era bastante irónico considerando lo que había intentado hacer antes, y la repentina atención que estaban ganando lo hizo sentir un poco incómodo, pero ella lo soltó y se dio la vuelta antes de que él pudiera decidir hacer algo al respecto. Bueno, vamos, dijo con otra sonrisa radiante por encima del hombro. Vayamos a tu habitación para continuar con esto. Allí nadie nos escuchará. Seguramente la había entendido mal. Lo siento, pero como te dije, me voy a encontrar con... Mentí, lo interrumpió. No he visto a Sukun caminar hacia los dormitorios. De hecho, lo vi caminar hacia el centro comercial hace solo 10 minutos. Increíblemente, su sonrisa se hizo un poco más amplia. Pero eso significa que también me mentiste, así que creo que estamos a mano, ¿no crees? Él permaneció en silencio. Oh, no seas así, dijo con un suspiro teatral. La mayoría de los chicos estarían más que felices y una chica quisiera estar sola en su habitación con ellos, ¿sabes? ¿Qué es lo que no podemos discutir en otro lugar entonces? Preguntó, ignorando por completo su comentario. Ella miró a su alrededor por un segundo antes de inclinarse hacia él con aire conspirador, acercando su rostro lo suficiente para que él sintiera su aliento en su piel. Quiero hablar sobre cómo llevaste a nuestra clase a la victoria durante el examen de la isla. Eso no era lo que él esperaba, pero no entró en pánico. Me pregunto cómo se enteró de eso. Entonces, como si no acabara de lanzarle una bomba así, se dio la vuelta de nuevo y comenzó a caminar hacia los dormitorios. Bueno, ¿vienes, Ayano Koujikun? Para un chico, su habitación estaba sorprendentemente limpia y vacía. Ella se había abstenido intencionadamente de tener expectativas porque las opiniones demasiado fuertes sobre algo podían nublar la perspectiva y no quería perderse nada, pero que no tuviera ninguna decoración era demasiado inesperado. Oye, Ayano Koujikun, ¿acaso usaste algún punto? Tal vez vio a través del sistema de puntos desde el principio y. Por supuesto, dijo. Después de todo, la comida y la ropa no son gratis. ¿Es esa la verdad, me pregunto? ¿Pero ni muebles ni adornos? Lamentablemente no hubo nada que me gustara. Tal vez deberíamos ir de compras entonces. Exclamó mientras aplaudía. Estoy segura de que puedo ayudarte a encontrar algo que te quede bien. Él la miró por unos segundos sin responder, haciéndola sentir un poco incómoda aunque intentaba no demostrarlo. Creo que eso no es de lo que querías hablar conmigo, Matsushita-san. Directo al grano, ¿eh? Está bien, suspiró antes de enderezarse y ponerse seria, por así decirlo. Bueno, para ser sincera, me gustaría saber por qué no tomas abiertamente el mando de la clase, ya que nos estás guiando desde las sombras. Sus labios se fruncieron hacia arriba. Lo cual es realmente impresionante, por cierto. ¿O eso es lo que estás diciendo? Se sentó en una silla mientras le hacía un gesto para que se sentara en su cama. Todavía no estoy seguro de cómo llegaste a esa conclusión, así que ¿te importaría explicarme más sobre eso? ¿Seguía haciéndose el tonto? Ya debería haberse dado cuenta de que ella sabía demasiado como para dejarse engañar por ese acto, así que ¿por qué? Ah, pensó de repente. Ya veo. Así es como es. No se estaba haciendo el tonto en absoluto. No, solo quería saber cuánto sabía ella. Bueno, eso la puso en una especie de dilema. ¿Debería ser completamente honesta o dejar algunos detalles fuera por si podía usarlos más adelante en su beneficio? No necesitó pensar en ello durante mucho tiempo antes de llegar a una conclusión. Al principio no pensé mucho en ti, pero luego comencé a notar pequeñas cosas, como que te involucrabas en todo lo emocionante que sucedía en nuestro año. Considerando que siempre pasas el rato con Orikita, eso no fue demasiado sorprendente, pero aún tenía una sensación extraña, así que seguí observándote. Fue solo después del examen de la isla que tuve dudas concretas sobre tu papel en la clase. Luego explicó los detalles que había notado que la habían llevado a él. Después de eso, todo lo que necesitaba hacer era ir con Chabashira-sensei para aclarar las cosas y ella estaba más que ansiosa por responder mis preguntas. Al final, ser honesta fue la mejor opción. No creyó ni por un segundo que pudiera engañarlo, no importaba si eso era cierto o no, ya que era mejor ser demasiado cautelosa que sobreestimarse, y quería que él confiara en ella. Eso no sucedería si él sabía que ella estaba dispuesta a mentirle, así que no lo hizo. Estaba segura de que esa era la mejor manera de abordar esta situación. Ya veo, dijo. Eres sorprendentemente perceptiva, Matsushita-san. Estoy impresionado. Dijo eso, pero su rostro no delataba ninguna emoción. Al principio, ella había logrado tomarlo un poco por sorpresa con su franqueza, estaba segura de eso, pero además de eso, él no había mostrado ninguna emoción hasta ahora, lo que hacía imposible ver lo que estaba pensando. Entonces, ¿te importaría responder a mi pregunta? Inclinó un poco la cabeza. Supongo que no. Es solo que quiero disfrutar de una vida normal en la escuela secundaria sin llamar la atención, ¿entiendes? No pudo evitar sonreír un poco al oír eso.
Ese gol era como, ¿puedo asumir que son similares? Parpadeó, un poco desconcertada por haber sido sacada de sus pensamientos de esa manera. ¿Qué? Por la forma en que me observaste durante las últimas semanas, ya sabía que eras más perceptivo de lo que tu comportamiento podría indicar, pero tu explicación de ahora demostró que eras incluso mejor de lo que pensé al principio. Además, la forma en que controlas tu lenguaje corporal me hace pensar que controlas lo que los demás ven de ti de manera similar a como lo hago yo, aunque lo abordamos de manera diferente. Con eso en mente, es seguro asumir que también existe una gran posibilidad de que esto no sea lo único que estás fingiendo, y combinado con mi suposición, me hace pensar que también estás reteniendo el progreso en clase. ¿Estoy equivocado hasta ahora? Eso fue realmente aterrador. Y emocionante también. Y no hay que olvidar que probablemente también fue la vez que lo había oído hablar por más tiempo. No, no, dijo ella sacudiendo la cabeza, tienes toda la razón. Me has visto con claridad. Él asintió como si eso fuera justo lo que esperaba. Probablemente él también lo esperaba. Entonces, continuó, ¿qué planeas hacer con ese conocimiento, ahora que has hablado conmigo? Bien, pensó mientras enderezaba la espalda sin querer, ahora viene la parte peligrosa. Desde el momento en que ella concluyó que sus deseos eran similares, que él había entrado a esta escuela solo porque quería una vida que le perteneciera como ella para tener un futuro fácil y lleno de estabilidad, supo que sería difícil convencerlo de trabajar con ella. En comparación con ella, él no tenía tanto deseo de éxito y no le importaba la categorización de clase A o clase D. Intentar obligarlo no funcionaría. De hecho, tal intento solo terminaría con él organizando la expulsión para librarse de la molestia. Dicho esto, era un hecho que había ayudado a la clase en el pasado. Si no quería destacarse y no le importaba en qué clase estaba, ¿por qué lo hizo? Ella no tenía idea, pero el hecho de que exista una razón debe ser suficiente por ahora. Ella expresó su intención. No intentaré obligarte si eso es lo que quieres decir. Porque sabes que fracasarás, ¿no? Pero no vendrías aquí sin un plan, así que ¿cuál es? Él realmente me vio a través de mí, ¿eh? Quiero proponerte un trato, dijo con toda la confianza que pudo reunir. Si no estás interesado, lo aceptaré y olvidaré todo lo que sé. Puedes tener tu vida tranquila y será como si este encuentro nunca hubiera sucedido. Todavía no podía leerlo ni un poquito. No había forma de saber lo que estaba pensando, si ya sabía lo que ella estaba a punto de proponerle y simplemente le estaba tomando el pelo y le decía que ese encuentro había sido planeado por él desde el principio. Pero no había vuelta atrás, así que continuó. Ya estás usando a Orikita-san como una tapadera para tus acciones y así no ser detectado, al igual que probablemente usas a Hirata-kun y Karuizawa-san para controlar sutilmente la clase por ti. Tragó saliva una vez. Quiero llegar a la clase A y creo que tú eres nuestra única oportunidad de lograrlo. Quiero que ayudes a la clase a ascender en la jerarquía y que me uses como creas conveniente. Levantó una ceja, su primera expresión notable desde que entraron en la habitación. ¿Y cómo podrías serme útil? Hay situaciones en las que Orikita-san y los demás no funcionarían bien como una tapadera para ti, dijo, ya que esperaba esa pregunta. Quiero que sigas trabajando desde las sombras y me uses para mantener a salvo tu identidad. Por ejemplo, si alguien se da cuenta de que alguien está moviendo los hilos desde detrás de escena e investiga, puedes ponerme en su camino. Con la forma en que ambos nos reprimimos y tenemos evaluaciones mediocres similares, parecería tan sospechosa para todos los que se molesten en investigarlo como tú. Bueno, él aún sospecharía más debido a su relación con Orikita, por supuesto, pero ella no vio la necesidad de decirlo en voz alta ya que eso debilitaría su argumento, aunque él sin duda ya lo sabía. Estaba a punto de abrir la boca para darle su respuesta cuando un ruido proveniente de la entrada los interrumpió. Un segundo después, la puerta de su habitación se abrió. Hola, Ayano Kouji, dijo la voz resonante de Su desde la entrada. La clase de la tarde comienza pronto, prepara tú. Se detuvo cuando vio a Matsushita sentada en su cama, comenzando a mirarla con los ojos muy abiertos y la boca abierta. Oh, Sub-kun tiene una llave de repuesto de tu habitación, Kiyotaka. No sabía que estabas tan cerca. Oye, ¿por qué lo estaba llamando por su nombre ahora? No sabía qué tipo de impresión causaría eso. Oh, espera, pensó. Probablemente me llama así exactamente porque sabe cómo quedaría. Kiyotaka, repitió Sub con incredulidad. Siento interrumpirlos. Soltó una risa nerviosa y se rascó la nuca mientras retrocedía lentamente. Tómate todo el tiempo que necesites, ¿de acuerdo? Sin prisas, sin prisas. Diviértete. Antes de que tuviera la oportunidad de corregir el malentendido, Sub salió apresuradamente de la habitación. Bueno, pensó. Al menos se acordó de cerrar la puerta detrás de él. Lo siento, dije algo mal. Al darse la vuelta, se encontró cara a cara con una Matsushita que parecía confundida, aunque después de haber presenciado sus habilidades como actriz antes, se dio cuenta de que ni siquiera intentó ser convincente esta vez. Así es como se siente que una chica linda se burle de ti, ¿eh? Pensé que me haría más feliz si eso me sucediera alguna vez. Qué decepcionante. Él decidió ignorar su pregunta y, en su lugar, hacer una propia. ¿No me dijiste que viste a Su caminando hacia el centro comercial poco antes de que te acercaras a mí? Podrían ser lo que se podría llamar amigos, pero no eran lo suficientemente cercanos como para justificar que Sud caminara de regreso hasta sus dormitorios solo para buscarlo para la clase. Ella rió nerviosamente. ¿Te mentí? Por supuesto que sí, pensó. De todos modos, ahora que la situación estaba como estaba, bien podría sacarle el mejor provecho. Fue una suerte que la aparición de Sud le permitiera hacer las cosas mucho más rápido de lo que había planeado inicialmente. Empezamos a hablar durante el crucero, dijo. Después empezamos a escribirnos y a encontrarnos de vez en cuando y nos hicimos amigos.
Parpadeó, visiblemente sorprendida por el repentino giro de los acontecimientos. ¿De qué estás hablando? Estoy explicando lo que le vamos a decir al resto de la clase, dijo, hablando muy lento a propósito, como si estuviera hablando con un niño o una persona especialmente tonta. Sub sin duda ya le ha contado a todos que estuviste en mi habitación e incluso me llamó por mi nombre de pila, ¿o pensaste que se lo guardaría para sí mismo? Para ser sincero, era difícil decir si ella solo quería burlarse de él o si tenía motivos ocultos. Supuso que esto último era lo segundo, pero las probabilidades eran de 50-50. Probablemente no, y es por eso que vamos con mi historia, Chiaki. Aunque ella había hecho lo mismo hace un momento, se sonrojó un poco cuando la llamó por su nombre de pila, aunque por lo demás mantuvo la compostura. ¿Eso significa que aceptas mi propuesta? Consideró burlarse de ella negándoselo cuando vio el brillo esperanzado en sus ojos como venganza por su propia burla anterior, pero finalmente decidió no hacerlo. Además, ella sospecharía menos de sus futuros movimientos si la dejaba pensar que había ganado, lo que le facilitaría las cosas. Siempre y cuando puedas cumplir con tu parte. ¿Sí? Exclamó alegremente, levantando el puño al aire. Fue sorprendentemente adorable. Pero espera, dijo de repente. ¿No es un poco rápido llamarnos por nuestros nombres de pila en unas semanas? Quiero decir, también conocía a muchos de mis otros amigos en esa época, así que no habría habido mucho tiempo para que nos reuniéramos en secreto en primer lugar. ¿No es un poco sospechoso? Bueno, tú eres quien ha creado ese problema, no yo. En lugar de ofrecerle una solución al problema, le echó la culpa a ella. No sería de extrañar que alguien en esa situación se pusiera a la defensiva como resultado, sino todo lo contrario, en realidad. Sin embargo, para su agradable sorpresa, ella comprendió inmediatamente que se trataba de una especie de prueba y empezó a considerar el problema con el ceño fruncido. Supongo que podría haber estado bromeando contigo al llamarte por tu nombre de pila mientras estábamos en el crucero, dijo lentamente. Decidiste no dar marcha atrás y luego hiciste lo mismo conmigo, y seguimos haciéndolo desde entonces porque ambos somos demasiado testarudos para ser el primero en detenerse. Él asintió con la cabeza en señal de aprobación. Con muy pocas excepciones, siempre era la mejor estrategia mantener las mentiras lo más cerca posible de la verdad para hacerlas más creíbles y más difíciles de descubrir. Muy bien hecho. Mantuvo la cabeza en alto y esbozó una sonrisa confiada. HMPH, no me subestimes. Inventar una mentira como esa no es nada. Estoy de acuerdo, dijo antes de echarle un vistazo al reloj, ignorando su mirada indignada. Ya vamos un poco tarde, así que probablemente deberíamos irnos antes de que se nos pase todo el tiempo. La penalización por eso sería bastante molesta. Por la forma en que se levantó de repente de un salto, él supuso que se había olvidado por completo de la hora. Claro. Y gracias por cooperar conmigo. Te prometo que no te arrepentirás. Como dije antes, no me importa siempre y cuando cumplas con tu parte del trato. Después de todo, su cooperación también sería muy útil en el futuro. Por supuesto. Exclamó con seguridad. Solo dime qué hacer y lo haré, pase lo que pase. Aunque eso fue genial, la forma en que lo expresó fue, engañosa, por lo que decidió burlarse un poco más de ella como castigo por lo que había hecho antes. ¿Estás segura de que deberías decirle algo así a un chico? Especialmente cuando estás sola en su habitación con él. Sus ojos se abrieron de par en par y dio un paso atrás instintivamente mientras su cabeza se sonrojaba. ¿Qué estás diciendo? Él se dio la vuelta, ignorando su pregunta. ¿No vienes, Chiaki? Nos perderemos todo el período si no nos damos prisa. Aunque ya no podía ver su rostro, el hecho de que su voz se volviera más estridente fue más que suficiente para decirle que ahora estaba aún más avergonzada. Oye, no me ignores. Sin embargo, eso fue lo que hizo mientras salía por la puerta, sabiendo que ella inevitablemente lo seguiría. Bromear con una chica guapa es tan divertido como dicen, creo. La imagen de una belleza de pelo negro le vino a la mente. Especialmente cuando no usan la violencia como retribución. En todo el tiempo que habían pasado en esta escuela, su vecino de asiento no se había enfermado ni una sola vez, por lo que era natural que lo encontrara un poco sospechoso. Dicho esto, no era como si no pudiera pasar. Después de todo, él era solo un ser humano. Por otro lado, que no le avisara a Chabashira-sensei era muy inusual y completamente fuera de lo común en él, especialmente si se consideraba su deseo de no destacar. Como si eso no fuera suficiente, también estaba lo que Suda había dicho antes cuando entró al aula, afirmando que había visto a Ayano-Kouji en su habitación con una chica, ¿cómo se llamaba de nuevo? Matsushita. Haciendo quién sabe qué. Ella no lo había creído, por supuesto, porque ¿por qué dejaría entrar a su habitación a una extraña con la que, según ella, nunca había hablado? Pero cuando la clase comenzó y ambos estudiantes en cuestión no aparecieron, obviamente, ella no era la única que pensaba que este comportamiento era muy inusual, ya que varios estudiantes miraban repetidamente los dos asientos vacíos. A pesar de que era bastante inexperta en lo que respecta a las relaciones interhumanas y, para su disgusto, un poco ciega a esas cosas, incluso ella entendía lo que todos debían estar pensando. Después de todo, un chico y una chica que no solo estaban solos en una habitación, sino que también estaban demasiado distraídos para llegar a clase a tiempo no dejaba demasiadas posibilidades. Algo así la habría molestado mucho en cualquier otro momento, pero que ese idiota eligiera este día de todos para ser tan irresponsable la molestaba aún más. Claro, él no sabía que Chabashira-sensei explicaría su próximo examen especial hoy, pero aún así. ¿No podía ser un poco más considerado? Entonces, la puerta del aula se abrió y entraron los dos estudiantes en cuestión.
Ayano Kouji parecía tan tranquilo como siempre, soportando la atención de la sala con la misma expresión que tenía desde que lo conoció por primera vez antes de hacer una pequeña reverencia. Disculpas por nuestra tardanza, sensei. Estábamos hablando y nos olvidamos de la hora, añadió la chica que estaba a su lado con una reverencia, que parecía bastante serena, salvo por un pequeño rubor en sus mejillas. No volverá a suceder. Curiosamente, Chabashira Sensei pareció estar un poco confundida por un segundo antes de disimularlo. Probablemente porque conoce las capacidades reales de Ayano Kouji, pensó, incapaz de pensar en ninguna otra explicación posible. Esperen que lo pongan en sus registros, ustedes dos. Ahora siéntense, ya han interrumpido la clase lo suficiente como están las cosas. Inmediatamente hicieron lo que se les dijo. Entonces, dijo una vez que Sensei se volvió hacia la pizarra, ¿qué estaban haciendo exactamente ustedes dos? Era imposible que él faltara a clase sin una buena razón, eso era lo que ella pensaba. O al menos esperaba por su bien que así fuera. Es como dijo Chiaki, respondió sin mirarla. Estábamos hablando y nos olvidamos de la hora. ¿La está llamando por su nombre de pila? ¿De qué exactamente estamos hablando? Es mejor que sea algo importante. Solo esto y aquello, ¿sabes? Se encogió de hombros. Un poco de charla entre amigos. ¿Tienes amigos? Vaya, dijo mientras finalmente la miraba, aunque su expresión era inexpresiva como siempre. Eso duele. Creí que éramos amigos. Pero no me invitas a tu habitación para charlar. ¿Aceptarías si lo hiciera? Ella se burló. Por supuesto que no. Tengo mejores cosas que hacer con mi tiempo. Entonces, ¿por qué lo mencionas? Porque no sabía que la conocías, dijo mientras señalaba a la chica de cabello castaño. Conociéndote, naturalmente sospecharía. ¿Sabes? Sonabas como una novia celosa regañando a su novio. Ella resistió el impulso de golpearlo aunque fuera por un pelo. Probablemente era una suerte que no tuvieran clase de matemáticas en ese momento. La atención que atraería a apuñalarlo con la aguja de su brújula no valía el momento de satisfacción que le traería. A partir de entonces, en lugar de castigarlo por su comentario inapropiado, volvió a centrarse en la lección que estaba impartiendo. Era evidente que él no quería contarle lo que había pasado realmente y ella no tenía forma de obligarlo a hacerlo. Por mucho que le doliera confesárselo, simplemente no podía obligarlo a hacer cosas que realmente no quería hacer, al menos no con tanta facilidad, así que dejaría el tema en suspenso por el momento mientras pensaba en una nueva estrategia. Sabía que recibirían mucha atención en cuanto cruzaran el marco de la puerta, pero la avalancha de preguntas fue, no obstante, un poco abrumadora. Las miradas que pudo sentir sobre ella durante el resto de la clase todavía eran soportables, pero en el momento en que sonó la campana que marcó el final de la clase, la mayoría de las chicas saltaron de sus asientos y corrieron hacia ella, aplastando toda esperanza que había tenido de escapar de la sala antes de que la inundaran. Lo único positivo de todo esto fue que Ayano Kouji, no, espera, probablemente debería intentar acostumbrarme a llamarlo Kiyotaka incluso en mi cabeza, estaba en una situación similar con los chicos de la clase y parecía tan abrumado como ella. Hola, Chiaki-san, dijo Kushida con una sonrisa emocionada, volviendo su atención al presente. No sabía que tú y Ayano Kouji-kun eran tan cercanos. ¿Cuándo sucedió eso? Exactamente, dijo Sad mientras Shinohara asentía vigorosamente a su lado. Ni siquiera lo mencionaste antes. Y no dijiste que estabas más interesada en los mayores de todos modos. Ella levantó los brazos en señal de rendición. Kiyotaka, ¿lo estás llamando por su nombre de pila? Chilló Wan-chan detrás de ella con sorpresa. ¿Y nos conocimos durante el crucero y nos mantuvimos en contacto desde entonces? No es nada, en realidad, solo que... Espera, la detuvo Shinohara con fuerza. ¿Lo conoces desde hace tanto tiempo y nunca nos lo dijiste? Y hasta lo llamas Kiyotaka. Hizo el esfuerzo intencional de encogerse un poco en su asiento para parecer más pequeña, así como avergonzada y un poco incómoda, antes de responder con una voz más tranquila. Bueno, estaba un poco avergonzada, supongo. Quiero decir, él no tiene una presencia real en la clase, ¿verdad? Y no quería que nadie se hiciera una idea equivocada. Inclinó la cabeza hacia Shinohara y Sat, sus dos amigos más cercanos en la clase. Lo siento por ocultártelo. ¿Y qué pasa con que lo llamas por su nombre de pila? Intervino Karuizawa, sonando extrañamente sospechosa. Pensó que eso podría deberse a que conocía al menos algo del verdadero lado de Kiyotaka. Ella se encogió de hombros y esbozó una pequeña sonrisa. Una vez lo llamé así para burlarme de él y luego él hizo lo mismo para vengarse de mí. Ambos éramos demasiado testarudos como para ser los primeros en detenernos y supongo que desde entonces se nos quedó así. De repente, Kushida aplaudió frente a ella y se inclinó hacia adelante con aire conspirador antes de susurrar lo suficientemente fuerte para que todos la oyeran. Pero también te quedaste en su habitación con él, ¿verdad? Incluso llegaste tarde a clase también. Eso y llamarlo por su nombre de pila, oye, no hiciste nada lascivo, ¿verdad? Su indignado oye. Quedó ahogado por una mezcla de chillidos emocionados y avergonzados de todos lados. Nos lo dirías si lo hicieras, ¿verdad? Quiero escuchar cada detalle. Vamos, cuéntanoslo. Su cara ardía. Basta, chicos. Estábamos hablando, ¿me oyes? Solo estábamos hablando. Preguntó Sat con una gran sonrisa. Debe haber sido una conversación muy, íntima para que ustedes dos olviden ese momento de esa manera. Enterró la cabeza entre sus brazos. Ustedes son imposibles, Kushida tuvo el descaro de reírse de su incomodidad, aunque al menos sonó como si se disculpara. Lo siento, Chiaki-san. No queríamos hacerte sentir incómoda, ¿verdad, chicos? Hubo un murmullo de acuerdo.
Sin embargo, para que lo sepas, te apoyaré completamente sin importar lo que pase. Además, Ayano Kouji-kun es bastante apuesto, ¿no? Quiero decir, no es Hirata, pero está realmente en forma. Su gemido fue ignorado por las masas mientras comenzaban a hablar sobre los pros y contras de los distintos chicos de su clase en comparación con Hirata. Bueno, pensó, al menos ahora me dejan en paz. Por suerte, se decidió celebrar una reunión entre los estudiantes de todos los años en su segundo periodo de tutoría. Sí, había previsto la reacción que había obtenido de sus compañeros de clase, especialmente de los chicos, pero eso no lo hizo menos molesto. Al menos ahora podía decir con total confidencialidad que no había nacido para ser uno de esos estudiantes superpopulares. Esta conclusión hizo que su respeto por Hirata, que siempre estaba rodeado de otros, creciera un poco. Por lo que Horikita le había contado sobre el próximo festival deportivo, no se llamaba oficialmente un examen especial, aunque básicamente era solo eso. Un examen especial en todo menos en el nombre, por así decirlo. Lo más importante a tener en cuenta era que no se otorgarían puntos a los distintos equipos ganadores, su única recompensa sería que no perdieran ningún punto y que los estudiantes de todos los años se dividirían en dos equipos. Las clases A y D estarían en el equipo rojo, mientras que las otras clases estarían en el equipo blanco. Hablando de Horikita, ella visiblemente estaba tratando de contenerse, pero él podía ver cuán tensa estaba porque estaba parado justo a su lado. Era comprensible, por supuesto, ya que las condiciones del festival deportivo significaban que cooperarían con sus compañeros de clase de los años superiores, incluido su hermano. Ella lo había evitado hasta ahora, por lo que él sabía, sus únicas interacciones eran iniciadas por él en su lugar. Ella debe estar realmente nerviosa por la posibilidad de causarle problemas en este momento. Soy Fujimaki de la clase A del tercer año, una voz repentina vino desde el frente, llamando la atención de todos los estudiantes reunidos. Se ha decidido que me haré cargo del equipo rojo para este evento. En primer lugar, les daré un pequeño consejo a los de primer año. Puede que esto sea innecesario para una parte de ustedes, pero me gustaría que tuvieran en cuenta lo importante que es este festival deportivo. La experiencia que obtengan de él definitivamente se utilizará también en otra ocasión. En futuros exámenes, habrá momentos en que partes de él se sentirán como juegos. Sin embargo, todos y cada uno de ellos son batallas en las que apuestan su supervivencia en esta escuela. Hizo una pausa por un momento para dejar que comprendieran la realidad de sus palabras. Como todavía no tenéis una idea clara, puede que no estéis motivados en este momento, pero como lo vamos a hacer de todos modos, apuntaremos a ganar. Aferraos a ese sentimiento. Eso es algo que todos deberían tener en cuenta. Luego se volvió específicamente hacia ellos. El único evento en el que participarán todos los años escolares es el relevo de 1200 metros al final. Aparte de eso, todos los eventos tendrán los distintos grados divididos. Después de esto, reúnanse según sus años escolares y discutan su estrategia para el futuro. Lo hicieron de inmediato, creando una atmósfera ruidosa mientras muchas clases intentaban llegar hasta sus aliados al mismo tiempo, durante la cual sintió que una nueva presencia aparecía a su lado. Suena interesante, ¿no? Dijo Chiaki. Deberíamos tener una buena oportunidad de ganar ya que cooperamos con la clase A, ¿verdad? Bueno, ella definitivamente sabe cómo actuar como si ya nos conociéramos, pensó mientras ignoraba simultáneamente las miradas de Horikita y muchos de sus compañeros de clase. Aunque aún podemos perder muchos puntos incluso si la clase A obtiene el primer lugar. Ella puso los ojos en blanco con naturalidad antes de darle una palmada suave en el hombro. Sí, lo sé. Pero mientras nos vaya bien, cada victoria de la clase A también nos ayudará. Deberíamos estar bien siempre que hagamos nuestro mejor esfuerzo. Decir algunas cosas genéricas que no la hacen destacar y al mismo tiempo insinuar sutilmente su relación laboral. Puede que no sea tan inteligente como Horikita, pero la personalidad de Chiaki la hacía ciertamente más adecuada para ciertas tareas que ella. Después de todo, todos tenían sus fortalezas y debilidades. Oye, susurró de repente, lo suficientemente fuerte para que él la oyera. ¿Sabes quién es esa chica? Siguiendo su mirada, vio a una chica pequeña, de cabello plateado, con un bastón que miraba en su dirección. Por supuesto, cuando dijo su, no se refería a él y a Chiaki, sino a Hirata y Katsuragi, quienes estaban hablando entre ellos en ese momento. Lo consideró desde varias perspectivas por un momento antes de decidir dar una respuesta honesta. Ella es la otra líder de la clase A además de Katsuragi, dijo en el mismo volumen que ella. Espera, hay otro líder. La clase está dividida entre ellos dos, sí, pero por lo que he visto, parece que Sakayanagi, asintió hacia la chica en cuestión para hacerle saber a Chiaki que se refería a ella, ha recibido recientemente más apoyo que él. Ni siquiera sabía que la clase estaba dividida, él negó con la cabeza. No muchos lo saben. En nuestra clase, el único aparte de mí que lo sabe es Horikita. Y ahora yo también, aunque ella intentaba disimularlo, él podía ver que estaba feliz por ello. Después de todo, era natural que ser incluido en un secreto hiciera que uno se sintiera bien e importante, sin olvidar que también generaba confianza. Entonces, ¿no tienes intención de cooperar con nosotros? La voz de una chica resonó en el gimnasio, haciendo que todos miraran en la dirección de donde provenía. Inmediatamente reconoció a Ichino Seonami, líder de la clase B, así como al líder de la clase C, Ryuen Kakeru. Sabes que me voy por buena voluntad, ¿verdad? Dijo este último con una sonrisa perezosa en el rostro. Es una pérdida de tiempo discutir conmigo. Ya veo. Entonces solo estabas pensando en ahorrarnos tiempo. Se rió. Sí, eso es exactamente. Será mejor que estés agradecido. Habiendo terminado lo que quería decir, comenzó a irse, el resto de su clase lo siguió como patitos. Sin embargo, Ichino aún no había terminado. Oye, Ryuen-kun.
¿Estás seguro de que puedes ganar esta vez sin cooperación? Él respondió sin siquiera detenerse o darse la vuelta. Kuku. Me pregunto si puedo. En lugar de mirar a la clase C que se marchaba, lanzó una mirada hacia Karuizawa. Por su expresión sombría, podía decir que no estaba ansiosa por pelear contra la clase C, por supuesto, eso era de esperarse ya que algunos de sus miembros, es decir, Manabe y su grupo, la han intimidado durante el crucero, recordándole su pasado. Que él fuera en cierto modo responsable de eso también no importaba. Por un instante, Manabe se dio la vuelta y la miró. Pero solo por un breve instante. Inmediatamente desvió la mirada como si nunca hubiera sucedido y continuó siguiendo a Ryuen. Tendría que investigar eso más tarde. Bueno, eso fue intenso. Aparentemente, Chiaki también lo había notado, aunque no tenía forma de saber el significado detrás de eso. ¿Te importaría informarme? Preferiría no hacerlo después de tratar con Orikita y Karuizawa durante un tiempo, fue una agradable sorpresa que ella no lo presionara para obtener más detalles de inmediato. Eso no significaba que no lo haría más tarde, pero de todos modos fue agradable. Katsuragi se dirigió de repente a Orikita. Como por ahora somos aliados, esta vez te daré una advertencia. No subestimes a Ryuen. Puede reírse mientras se desliza hacia ti y saltar para atacar sin previo aviso. Sufrirás severamente si bajas la guardia. Agradezco tu advertencia, pero la forma en que lo dijiste me hace preguntarme si eso viene de tu experiencia personal. Te lo he advertido mientras se alejaba, fue reemplazado por Sakayanagi. Me temo que debo disculparme de antemano por ser un inconveniente en el próximo festival. Es lamentable, pero no seré de mucha utilidad para ustedes en las competencias, ya que perderé todas por ausencia. Aunque se disculpó por la debilidad de su cuerpo frente a docenas de estudiantes, admitiendo que era una carga para todos ellos, se mantuvo firme con la cabeza en alto. Poseía una voluntad débil, pero fuerte. No creo que sea algo por lo que deba disculparse. Después de todo, nadie va a acosarte por eso. Fue Orikita quien dijo eso y nadie discutió. Incluso Sudou, que no era conocido por ser comprensivo, se quedó callado. Todos entendieron que no era su culpa y que no se podía evitar. Estoy muy agradecido por su amabilidad. Habiendo dicho lo que había venido a hacer, Sakayanagi regresó a su clase. Entiendo lo que quieres decir, dijo Chiaki, que había permanecido en silencio durante un rato. La clase aparece unida, pero la mayoría de los estudiantes parecen acudir en masa a Sakayanagi en lugar de a Katsuragi. Probablemente era invisible para los estudiantes normales, pero era obvio para todos los que sabían dónde buscarlo. Si tuviera que adivinar, diría que la derrota de Katsuragi durante los últimos exámenes especiales solo había empeorado aún más su situación. Chiaki abrió la boca para decir algo más, pero la volvió a cerrar cuando Orikita caminó hacia ellos. Lanzó una mirada sospechosa a la otra chica que estaba a su lado antes de ignorarla por completo para centrarse en él. Parece que la competencia de esta vez se centra únicamente en el atletismo. Si me obligaran a nombrar otro factor, probablemente sería la suerte. Aunque estaba claro que Orikita no tenía intención de incluirla en la conversación, Chiaki actuó de manera indiferente y habló de todos modos. ¿Suerte, eh? ¿Qué te hace decir eso? Incluso si eres mejor en deportes que el 80% de tus oponentes, aún perderías si tuvieras que luchar contra ese otro 20%. Decidió hablar antes de que Orikita pudiera hacer lo mismo para evitar una pelea. De manera similar, si alguien poco atlético pelea contra alguien incluso peor que él, aún así ganaría. Aún así, en comparación con los últimos exámenes especiales, las posibilidades aquí son mucho más limitadas. Esta vez, debe haber una estrategia más sencilla que no dependa de la suerte, así es como lo siento. Por eso, después de sentirse decepcionada por su propio desempeño durante los últimos exámenes especiales, parecía que Orikita estaba más obsesionada con ganar que nunca. Sin embargo, desafortunadamente, parecía pasar por alto algo esencial. ¿Era esta una de las situaciones en las que se usaría la expresión no ver el bosque detrás de los árboles? Orikita, la interrumpió, ¿cuál crees que sea la gran diferencia esta vez en comparación con los exámenes en la isla de los no iniciados y el barco? Ella se sintió visiblemente desconcertada por la pregunta, aunque era imposible decir si eso se debía a que él la interrumpió, a la pregunta en sí o a la presencia de Chiaki. Después de todo, ella no sabía nada sobre su relación con ella, por lo que parecería como si él hubiera demostrado sus habilidades frente a alguien desconocido. ¿Diferencia? Creo que es el mismo tipo de examen especial. No voy a negar que son similares, pero la escuela no reconoce en absoluto que sean iguales. ¿Porque hay una relación de cooperación con otras clases? Pero incluso en el barco, no es eso. En primer lugar, la premisa básica es diferente. Al ver que ella se frustraba, decidió contarle lo que ya había descubierto. En lo que respecta a este festival escolar, la escuela nunca ha dicho que fuera un examen especial. Nosotros, los de primer año, lo hemos llamado así, pero Chabashira-sensei, los otros profesores e incluso Fujimaki nunca lo han llamado así. Aún así, no son los mecanismos detrás de esto todavía los mismos. Por supuesto. No hay mucha diferencia en sus contenidos, pero sus verdaderas naturalezas son diferentes. Por ejemplo, en un examen escrito normal, dejando de lado la compra y venta de puntos en secreto, la mayor parte de él pone a prueba tus habilidades. Del mismo modo, este festival deportivo también debería verse básicamente como una búsqueda de tus habilidades físicas y tu sentido común. No habría ningún impacto por simplemente ejecutar un truco torpe. No, se ha estructurado de tal manera que esto no pueda suceder. Creo que la clase que realmente desafíe esto podrá exhibir su verdadero valor. Por supuesto, eso no significa que los trucos sean imposibles o carentes de sentido.
Solo significa que cuestionar la situación general es tan inútil como cuestionar un examen escrito mientras estás en medio de él. La esencia de este festival deportivo es prepararse adecuadamente antes del evento en sí y dejar resultados durante el evento, eso es todo. Lo simple es lo mejor. Ella parecía confundida por eso. ¿Eso es lo que quiero hacer? No, lo que se busca es encontrar y explorar lagunas. Eso es diferente a hacer preparativos. Entonces, ¿estás diciendo que es necesario luchar abiertamente y ganar de esa manera? Independientemente del enfoque que elija Horikata, no tenía intención de afirmarlo ni de negarlo. No había una única forma perfecta, nunca era tan simple y cada uno debía decidir por sí mismo que se ajustaba a su tipo. Él no tomaría esa decisión por ella debía hacerlo por sí misma. Mentiría si dijera que no estaba ansioso por ver qué haría ella o hasta dónde sería capaz de pensar. ¿Cuál es la relación entre ustedes dos? Sorprendentemente, Horikita cambió de tema. Me pregunto qué cosas de las que dijo fueron solo para ver cuánto revelaría frente a Chiaki y cuántas fueron confusión genuina. Bueno, él tenía una idea bastante clara. Después de todo, entendía muy bien la persona que era ella en ese momento. ¿Qué quieres decir? Dijo Chiaki inclinando la cabeza, luciendo completamente confundida. Especialmente para una persona como Horikita que no tenía mucha experiencia en hablar con la gente, su máscara era impenetrable. Solo somos amigos, ¿verdad? Realmente no necesitas estar celoso. Ella entrecerró los ojos ante ese comentario, pero no reaccionó más. Esta persona quiere pasar desapercibida. No hay forma de que diga algo así delante de otra persona. Pero yo no soy solo alguien, respondió Chiaki. Como dije, nosotros, lo sabría si ustedes dos fueran amigos y estoy completamente seguro de que nunca habían hablado antes de hoy. Chiaki decidió cambiar de estrategia. ¿Oh, lo harías ahora? ¿Estás segura de que no estás celosa? Porque pareces bastante posesiva, ¿sabes? Decidió intervenir de nuevo antes de que pudieran empezar a pelear y llamar la atención. Esperemos que esto no se convierta en la norma. Te lo diré más tarde, pero por ahora, solo debes saber que puedes hablar libremente frente a ella. Hablar libremente. Afortunadamente, fue entonces cuando sonó la campana, señalando el final de la reunión y permitiéndole huir antes de que Horikita pudiera exigir más respuestas.